Leer la palabra de Dios, honrando al Padre, honrando al Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Padre celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pido, Señor, que sea usted que ponga esas palabras, Señor, en mi boca, Señor, y habla a este pueblo, Señor, en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra de Dios que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Qué hermoso, hermano, es oír la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios. Dice la palabra, Lucas nos relata que el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Si ahora nosotros, hermanos, nos alegramos con venir a la iglesia a escuchar la palabra, ¿cuánto más aquellas personas querían pues escuchar esas palabras de nuestro Señor Jesucristo, estando Él en persona, pues hablándole a ellos con sus propias palabras? La palabra de Dios es lo principal para nuestra vida. Eso es lo más importante, ese es el ingrediente principal para nuestra vida. Es la palabra de Dios que nos fortalece. Dice en el libro de Lucas 4:4 nos dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Amén, hermano. Lo principal para nuestra vida es la palabra de Dios. Lo importante para nosotros es tener esa presencia de Dios en nuestra vida, servirla a Dios. Dice la palabra de Dios y dice: vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Dice que habían salido del mar, adentro estaban pues pescando, no habían pescado nada. En ese momento estaban lavando sus redes. Habían pasado una noche de un fracaso, no habían podido atrapar ningunos peces, pero dice la palabra que Jesús vio a dos barcas. ¿Qué nos quiere decir esta noche esta palabra? Jesús está viendo por la situación que nosotros estamos pasando o que tú estás pasando. Jesús está viendo como Simón Pedro, él no sabía que Jesús se dirigía hacia allá. Él pensaba que ese día era el día más, ¿cómo le digo? Un día pues de fracaso donde él no había podido atrapar peces, pero
En ese momento Jesús se dirige hacia allá. Dios nunca llega tarde, Él siempre llega a tiempo. Dice que las barcas representan nuestra vida, incluso hasta la iglesia. Hoy en día el Señor nos está dando a nosotros mismos, nos está hablando que no importa las situaciones que estemos pasando, la dificultad en nuestro hogar, si no hay trabajo, como le estaba pasando a Simón, él dependía de la pesca, pero llegó ese momento que no pudo pescar ningún pescado, y entonces ellos estaban como tenían una frustración pues de lo que le estaba pasando. Pero Jesús dice, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Jesús entra, le pide un barco prestado a Simón. Jesús entra en aquella barca y le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentando enseñaba desde la barca a la multitud. Dice que él entró en una barca, la de Simón Pedro, estaba vacía. Pero en el siguiente capítulo, no, a ver. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Como le dije al principio, la multitud había ido para oír su palabra. Dice que Jesús pide prestado el barco de Simón Pedro para predicarle a la multitud. El Señor, cuando nos pide que algo, nosotros debemos obedecerle, porque tras de la obediencia está la bendición. Amén, hermano. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Cuando él termina de hablar a la multitud, le dice a Simón, boga mar adentro. O sea que ellos estaban a la orilla, en la orilla no podían pescar nada. El Señor le está diciendo que se apartara de la orilla y bogara mar adentro donde estaban los peces. El Señor hoy en día nos está diciendo que le busquemos en lo profundo, que nos metamos más en lo que es lo espiritual, que boguemos mar adentro, ya que si nos quedamos allí a la orilla, estancado ahí, no vamos a poder ver la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas. Respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Jesús le dice, echad vuestras redes para pescar. Pero Simón le dice, pero maestro, si toda la noche hemos estado pescando. Él empieza a decirle que no, si en la noche es lo más seguro de la pesca, ahora ya de día, ¿cómo vamos a pescar si de día no podían atrapar peces? Entonces, hermano, no tenemos que dudar de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. No tenemos que, ya que si estamos buscando un milagro de Dios en nuestra vida, no tenemos que, obviamente vamos a orar, pero con esa fe de que lo vamos a recibir. No vamos a orar como dudando de que, ¿será que Dios me puede sanar? ¿O será que Dios me puede bendecir con un trabajo? Tenemos que hacerlo siempre con esa fe y hacerlo todo en el nombre de Jesús. Entonces Pedro le dice, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Jesús pide un barco prestado. Ahora dice que recogieron muchos peces, de modo que la barca se rompía.
Cuando Dios te pide que hagas algo o Dios te pide algo, hazlo, porque detrás de eso Él te puede bendecir, te puede dar lo multiplicado. Porque Dios no le debe nada a nadie. Él te pide que hagas algo, te pide una cosa y te lo da mejor o te lo devuelve multiplicado. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ahora Pedro, viendo la pesca que habían hecho, él era un pescador, un marinero, él tenía conocimiento de lo que era la pesca. Él había pescado, sí, pero esa pesca que habían hecho no se podía comparar a la que él hacía. Era algo sobrenatural, algo que él no había visto. Era una pesca de calidad. Por eso, hermanos, no dudemos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Dice que Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pedro ahora reconoce su pecado. Pedro ahora reconoce que no solo él depende de sí mismo, sino que depende de Dios. Asimismo, nosotros ahora mismo, nosotros dependemos de Dios. Por más conocimiento que podamos tener de alguna cosa, la sabiduría humana en algún momento va a fallar, y entonces necesitamos y dependemos de Dios. Tenemos que obedecer a la voz de nuestro Señor Jesús. Pedro obedeció a la voz y, y el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que le dijo: echad vuestras redes para pescar. En Deuteronomio 28, del 1 al 14, ahí podemos ver todo lo que es las bendiciones de lo que se trata de la obediencia, todos los beneficios de la obediencia. Ahí podemos ver. Eh, ¿Cómo podemos nosotros bogar mar adentro en lo espiritual? ¿Cómo? Alguien que me diga una. En la profundidad con este Señor Jesús. Orando, ayunando, debemos leer la Biblia. Esas son cosas en lo profundo, lo que nuestro Señor Jesús nos dice. O sea, tenemos que alejarnos dice que las orillas representan el mundo. Entonces tenemos que apartarnos un poco del mundo y enfocarnos más en la presencia de Dios, buscar lo profundo. Porque de otra manera las bendiciones no van a llegar así. Quedarnos allí, así no vaya. Nosotros también tenemos que poner en nuestra parte y buscar de la presencia de Dios para que las bendiciones lleguen a nuestras vidas. Ya sea una enfermedad, ya sea una escasez en el hogar, no hay trabajo, eh, cualquier situación por la cual esté pasando.
Vamos a buscar en Marcos 9:23. Dice en Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Nosotros tenemos que creer a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, porque dice nuestro Señor Jesucristo que al que cree todo le es posible. Todo lo que nosotros le pidamos y creemos, todo no va a ser posible, nos va a ser posible. El capítulo 9, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que con él estaban. Ahora, dice que el temor se había apoderado de ellos, porque ellos vieron esa majestuosidad y la divinidad del Hijo de Dios. Vieron algo tan grande o algo divino, algo sobrenatural, lo que había pasado en esa pesca. Y estuvieron miedo porque estaban frente al Hijo de Dios. Ellos se dieron cuenta que estaban frente al Hijo de Dios y el temor se apoderó de ellos. Nosotros tenemos que reconocer que solo dependemos de Dios, que sin Dios nosotros no somos nada. Sin Cristo no somos nada. Dice, y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ahora Jesús le dice, no temas Simón, porque ahora serás pescador de hombres. ¿Qué significa ser pescador de hombres? Dios bendiga. Hermana Ernestina, no sabe. Dice predicar el evangelio, llevar la palabra de Dios, enseñar de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo, guiar a otros en el camino de nuestro Señor Jesucristo, que es enseñándoles a seguir a Jesús, dar buen testimonio. Y entonces el Señor Jesús ahora en este momento le hace el llamado a Pedro, que ahora, desde ahora serás pescador de hombres. El Señor ahora le está diciendo, ya no vas a ser pescador ni un marinero, sino que ahora me vas a seguir a mí. A veces nosotros también, bueno, el Señor nos hizo llamado a todo por diferentes maneras, que nos trae pues al arrepentimiento. A veces tenemos que pasar por situaciones difíciles para entonces buscar de Dios, porque cuando estamos bien, no nos acordamos de Dios. Cuando hay dinero, cuando hay plata, cuando todo está bien, nadie se acuerda de que existe un Dios. Y todo esto lo que Simón tuvo que pasar, fue para grandes cosas, como Dios lo iba a utilizar después. Y dice, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ellos dejaron todo y le siguieron. Nosotros también tuvimos que dejar muchas cosas que nos gustaban, cosas del mundo,
cosas que para nosotros era algo como que no podíamos dejar, pero llegó el momento que tuvimos que dejar todo para seguir a Jesús. Entonces, esta lectura nos enseña a que debemos obedecer, porque si nosotros obedecemos, vamos a recibir bendiciones, las bendiciones de parte de Dios. Así que la obediencia trae bendición. Y debemos de creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hacer todo en el nombre de Jesús. Todo lo que nosotros nos propongamos hacer, todo tenemos que hacerlo creyendo que con nuestro Señor Jesús todo es posible. Y también podemos ver que a veces mediante situaciones difíciles, el Señor Jesús, no es que Él no sepa que nosotros estamos pasando por esta situación, sino que es para prepararnos y para que nosotros podamos avanzar más en lo que es lo espiritual. A veces tenemos que pasar por un proceso o pruebas para entonces crecer más espiritualmente. Bueno, esta era la palabra de hoy. Solo dependemos de nuestro Señor Jesucristo. Por más conocimiento que nosotros tengamos, no podemos hacer nada si no tenemos a Jesús en nuestro corazón. O si no obedecemos a la palabra de nuestro Señor Jesús. De lo contrario,